minuto pasa de las 11 de la mañana, 10 grados la temperatura sol en la ciudad de La Plata. El fin de semana hablábamos, fuera de aire, claro, sobre los jóvenes y la política, y lo que nos parecía tenía un condimento muy particular, aquella base tan importante de los jóvenes para Milei que parece perder, y por otro lado Kicillof buscando en este lanzamiento de Movimiento Derecho al Futuro con la juventud, ese caudal de votos o ese interés por parte de los jóvenes. Buscábamos algunas opiniones, estuvimos mirando algunas mediciones. Lara Goiburu es directora de Management Fit y tiene algunos datos interesantes que han recabado en relación a eso. Lara, Marianela y todo el equipo de 21 Radio te saluda. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, ¿es así? ¿Están todos ya en búsqueda del sector joven que quizá fue el que llevó a Milei en gran parte a llegar y que el peronismo intenta recuperar? Bueno, están todos en búsqueda de eso, intuyo, porque hay un cambio en el padrón electoral para el año que viene. Ya el año pasado sucedió, pero el año que viene va a ser un poquito más profundo, que es que el 53% del padrón va a tener menos de 40 años, menos de 39 años. Entonces, ese cambio en el padrón hace que quienes se quieran proponer para el año que viene tienen que mirar a esa población, que va a ser la población que va a permanecer en el padrón durante los próximos 20 años, por lo menos. Eso es una estrategia electoral que es bastante racional, ¿no? Claro. A ver, ayúdame a pensar, pero quien tenga 40 años ahora ha vivido poco de algunas de las crisis en la Argentina. Digo, vamos bajando también en gente que no vivió algunas cuestiones, ¿no? O no conoce algunas cosas de la política. ¿Eso influye? ¿Se informan más o menos? ¿Depende de cuánto más chicos son? ¿Cuántos saben de lo que pasó en el país? Bueno, ahí hay varias cosas para mirar. El fenómeno es bastante multifacético. Ajá. En primer lugar, es dónde construyeron identidad política o dónde estos jóvenes construyeron identidad política. La mayoría de ellos, especialmente los más jóvenes, los que tienen menos de 30 años, menos de 25 años, sí, han construido identidad política en las redes sociales, claro, en lo que nosotros solemos llamar la territorialidad virtual. A diferencia de los que somos un poco más grandes, que cuando empezábamos a transitar nuestra vida política, lo hacíamos quizás en una casa del pueblo, en un comité, en una unidad básica o en alguna asociación barrial. Estos jóvenes han construido su identidad política y han accedido a lo que significa la discusión pública en redes sociales. Entonces, ese es un cambio fundamental. El otro cambio fundamental tiene que ver con qué ha pasado en estos 39 años en la Argentina. Y más allá de un pequeño periodo, quizás post-2001 de recuperación económica, que podemos decir que fue entre el 2003 y el 2008, después lo que han vivido estos jóvenes, independientemente de en qué sector social se encuentran, han vivido en familias donde sus adultos relevantes han estado siempre de alguna manera quejándose o hablando de las dificultades económicas, ya fuera porque en los sectores, si queremos, más pudientes se hablaba de la sobrecarga impositiva, o en los, claro, sectores menos pudientes por la necesidad de acceder a ayuda estatal para poder llevar adelante los consumos, los gastos y el acceso a los bienes necesarios para la vida. Entonces ahí tenemos también una generación que ha visto a sus adultos mayores quejarse constantemente, claro, de la política argentina. ¿Vos sabés que y en ese sentido es una generación que es la generación que en 2023 y el año pasado apoyó mucho más al gobierno nacional y que hoy es quizás la que empieza a desencantarse mucho más rápido. Esto que decís es un dato, la verdad que uno no lo tiene en cuenta quizá, pero es verdad, digo, vos por ahí sos joven, tenés esta edad que vos decís, entre 15 y 30, y ves en tu casa el crecimiento vas viendo las crisis en tu casa, ¿no? Todo lo que se deja de hacer, un padre que se queda sin trabajo, otro, y llega un Milei y quizás crees que esa es la esperanza. Ahora, hay varias muestras que hablan del desencanto. ¿El desencanto también viene por ahí o porque ya esos pibes son los que salieron a buscar laburo?
son porque primero, son los que hicieron una apuesta fuerte en 2023, ¿no? Al contrario de lo que pasaba quizás en elecciones anteriores, donde los que éramos más chicos consultábamos a nuestros padres, a nuestros adultos referentes sobre a qué votar, o por lo general en las casas el primer voto era muy similar al de los mayores. En 2023 se dio un fenómeno distinto, ¿no? Los mayores, quizás ya un poco cansados de tantas apuestas, votando lo que le decían sus hijos, sus nietos. Sí. Bueno, esos jóvenes hicieron una apuesta muy fuerte y sus adultos mayores que los siguieron también. Ahí empieza a haber un límite que tiene que ver con qué pasa con esa recuperación económica. ¿Dónde está esa recuperación económica? Salen al mercado laboral, los más chicos van a tener entre 16 y 18, pero los de 18 que ya están tienen la obligación de votar, ya están en el mercado laboral o en el mercado de estudio, digo, ya están estudiando en la universidad o en los terciarios en el mejor de los casos, y hay dos cosas que suceden ahí. ¿Qué pasa con la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo del salario, que cada vez se ve más restringido? ¿Y qué pasa con la educación para aquellos que no pueden tener acceso a una educación privada con la educación pública? Entonces esos jóvenes empiezan a encontrar limitaciones respecto de esa mejora que se prometió en 2023. Lara, ustedes midieron la desaprobación de Milei. ¿Es igual en los barrios populares para los jóvenes que en la gente de clase más alta? O no sé, digo, ¿cambia en eso la desaprobación o el enojo? O no sé de qué se trata en verdad, porque esto que vos contás de las redes es muy cierto, ¿no? El clima en las redes va y viene y tiene mucho que ver con lo que va sucediendo en el minuto a minuto, pero ¿tiene que ver con la desaprobación? ¿Es general ese número que ustedes manejan? No, no es general. Lo que estamos viendo, primero, una de las cosas que quizás puede ser distinto del pasado es que todavía no es el enojo el sentimiento que está dominando. Okay. Los sentimientos que dominan son la tristeza, la preocupación, la angustia, pero no el enojo todavía. Y ese tipo de sentimientos se da más entre los mayores de 40 años y el sector o el nivel educativo más bajo. Y respecto de los jóvenes, la desaprobación crece entre los niveles más bajos y entre los jóvenes. O sea, no es que antes lo que nos pasaba quizás hasta febrero era que la aprobación de gestión aumentaba más entre los jóvenes que entre los mayores de 40 años. Bueno, ahora son los más jóvenes los que están empezando a desencantarse y están empezando a desaprobar más. Esa brecha que veíamos en la aprobación entre mayores y menores de 40 años se empezó a cerrar, no porque los mayores de 40 años empiecen a aprobar más, sino porque los menores de 40 años empezaron a desaprobar más la gestión. Y tiene que ver con este límite a la paciencia que se empieza a encontrar entre el esfuerzo individual y los resultados de la gestión pública en la economía de bolsillo. ¿Y eso se traduce en votos? ¿Eso es ir a buscar a otro o todavía no? Todavía no, justamente por esto que mencionábamos antes. Todavía no aparece un proyecto alternativo. Okay. Y cuando se habla de regresar al pasado, los que tienen entre 18 y 25 años no tienen muy claro a qué pasado se puede volver, porque se remite a una situación de mejora de la vida que les es muy lejana. Pensemos que los que tienen 18 ahora prácticamente eran bebés en el momento en que, o ni siquiera lo vivieron ese momento de primavera económica que tuvo en los primeros 2000 la Argentina, con un crecimiento muy importante. ¿Y cómo? Entonces, toda propuesta que remita a ese pasado les es lejana, no la conocen, no tienen experiencia vivencial de eso.
y todavía no aparece un proyecto alternativo que les hable de un futuro ¿Y cómo lo ven aquí? posible. ¿Y cómo ven ustedes y cómo ven los jóvenes, o en general, digo los jóvenes porque Kicillof este fin de semana lanzó en Movimiento Derecho al Futuro la línea de la juventud, ¿no? Y la intención me parece que es ir por ahí. Algunos señalaban esto de, bueno, lanza eso y termina con la marcha peronista que muchos pibes quizás no conocen porque no son peronistas, pero están tratando de buscar. ¿Es Kicillof un lugar, es ese espacio, un lugar donde se ve la posibilidad de eso o todavía no? Todavía no a nivel nacional. Okay. En el conurbano tiene una mayor penetración, en el conurbano bonaerense, pero todavía a nivel nacional eso no termina de echar raíces, no solamente entre los jóvenes, sino generalizado en toda la población. Pero hablando particularmente de la población joven, este 53% del padrón en algunas provincias, como las provincias del norte, es un poquito más alto, y todavía esos jóvenes, en los discursos, los mensajes que parten del conurbano bonaerense, no penetran en esa población. El país es sumamente heterogéneo, muy grande, y todavía hay un discurso que quizás es demasiado metropolitano para una Argentina que es muy heterogénea en términos de intereses y en términos de reclamos. Entonces, prenden el conurbano, pero no prenden el interior del país todavía. Te hago de las últimas, te agradezco, porque a nosotros nos interesa mucho lo de los jóvenes porque vemos como una situación muy particular ahí. No sé cómo se mide, cómo se vive hoy militar, ¿no? ¿Qué es esto que vos decías, nosotros antes íbamos o hacíamos, o escuchabas a alguien, o leías algo, o te llamaba la atención querer ayudar a otra persona? Digo, había como una manera. Vos decís las redes. Esto tendrá, por lo que ustedes ven, un tiempo y va a terminar y volveremos a hablarnos cara a cara, volveremos a tratar de escuchar ideas y proyectos, o ya no hay más lugar para esa política. No, creo que no hay que tener esas miradas por ahí muy pesimistas, porque la realidad es totalmente cambiante todo el tiempo. Okay. Sí sabemos que, y no en la Argentina, pero ya en el mundo empieza a haber como un repliegue, salir de las redes y empezar a mirarnos cara a cara. Hoy a la mañana escuchaba un análisis muy interesante sobre estos nuevos movimientos que por ahí los adultos nos miramos con un poco de sorna, pero esta idea de farmear aura y bueno, los chicos encontrándose cara a cara en el espacio público para lo que sea, más allá de los celulares. Quizás estemos asistiendo a un regreso, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos jóvenes están buscando un discurso que les hable de su propio futuro, que no puede ser el futuro volver a la vida de sus padres, porque son muy conscientes de que el mundo ha cambiado, de que la tecnología ha cambiado, y todavía no están encontrando un espacio alternativo que les hable de sus intereses y de qué les va a pasar en los próximos 20 años. Cuando preguntamos, hacemos investigación cualitativa, cuáles son sus grandes problemáticas. Las problemáticas, en definitiva, a mí me gusta decir, terminan siendo aquellas de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Un trabajo, una vivienda y educación y salud. No hay aspiraciones que vayan mucho más allá de eso. Claro. Y sobre eso todavía el sistema político no puede dar respuesta. No, pero especialmente, de nuevo, a los interiores a los jóvenes del interior del país, que tienen una idiosincrasia quizás un poco diferente a las que tienen los de los conurbanos, de los grandes conurbanos como Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Vos decís esto de, bueno, que nos puede parecer algunas cosas medio bobas, pero es verdad que los pibes están buscando cómo comunicarse y cómo comunicarse con el mundo adulto también, ¿no? Porque no llegan a hacerlo, porque tampoco nosotros tenemos manera de entender muchas cosas. Ese lenguaje que se cortó en el medio
impacta en todos los sectores, ¿no? Yo no sé si ustedes miden intereses de otras cosas, porque a mí me cuesta creer que todos los pibes sean desinteresados de la vida. Bueno, habrá como en todas las épocas, ¿no? Y habrá formas diferentes como en todos los tiempos. Quizá Milei es un personaje muy particular que despierta otras cuestiones saliendo de la política tradicional, y eso también nos lleva a un análisis diferente. No sé si tiene que ver con eso. Totalmente, creo que Milei lo que hizo en el 2023 fue lograr conectar con un hartazgo y un enojo que estaba presente en la sociedad sobre el que había una negativa, ¿no? Todos los proyectos negaban de alguna manera ese hartazgo y ese enojo, o sobreexplicaban quizás las razones de ese hartazgo y ese enojo, y Milei logró conectar con eso con mensajes muy cortos y muy claros. Ahora al oficialismo le está pasando quizás lo mismo, ¿no? Negar el hartazgo y el enojo que existe, producto de la situación económica actual. Pero tampoco del otro lado hay un proyecto de adultos o de dirigentes que esté conectando con eso y dando respuestas que sean creíbles y entendibles. En ese marco, los jóvenes están buscando quién los va a liderar en los próximos 20 años. Son el 53% del padrón el año que viene. Es un montón. Es un montón. Es un montón. En términos de los pibes, te digo, es un montón eso lo que me estás diciendo, Lara. Es otro público, es otro mundo, es otra realidad. Yo no sé cómo... Y en la cercanía del mundo adulto está siendo, bueno, se ve en este ejemplo que dábamos, digo, y lo menciono porque es muy de estos días, ¿viste? En ese mundo donde los jóvenes están buscando reconectarse en el cara a cara, la respuesta del mundo adulto está siendo la burla sobre esas modalidades que van encontrando solos, porque creo que una de las grandes problemáticas del mundo actual es que los adultos nos hemos alejado mucho de la guía, porque también nuestras juventudes se han extendido, entonces tenemos los mismos consumos culturales, habitamos los mismos espacios, y ahí hay una lógica de adulto joven que se ha roto, donde todos somos iguales, donde la juventud se ha extendido. Entonces los jóvenes claramente están buscando solos cuáles van a ser esas nuevas formas de interacción. La última, de verdad, ¿algún dato particular que les llamó la atención hablando con jóvenes en relación a cualquier tema? Digo, ¿hay algún dato nuevo que surgió? No, mira, te diría que quizás el dato nuevo, que lo venimos viendo desde el año pasado, tiene que ver con los jóvenes del nivel educativo medio bajo, que no se están moviendo al enojo, sí se están alejando del oficialismo actual, pero todavía no están recalando en una opción alternativa. Y creo que si todo sigue en esta medida, muy probablemente haya ahí una disponibilidad para un nuevo liderazgo o para la apatía. Veremos qué es lo que sucede. Todavía hay que seguirlo en los próximos meses, pero puede surgir un nuevo liderazgo, así como puede surgir la apatía y la desconexión con lo público, que eso sería para la democracia un poco más problemático. Sí, claro. Lara, ha sido un placer charlar con vos. Te agradecemos y estamos a disposición siempre. Abrazo grande. Igualmente, adiós. Que tengan buena semana. Lara Goiburu es directora de Manancial Fit.